Yeshi, Yeshobeb, Napshi, Yesobe, mm, Yan, ujú, Napshi, Yesobe, Yan, Het, Napshi, ya, Yesobe, Yangeni, Yangeni, ya, el acento aquí. Yanje, Yangeni, 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 Be, Bema, ujú, Bema, Bemagley, ajá, Bemagley o Beclamey, sin acento, el acento cae hasta acá. Bemagley, Maglet Sedek, Porque se une, ¿verdad? sí, Bemaglet Sedek, ujú, ah, Le, Lemang, Leman, muy bien, Lemang, ah, Shemo, muy bien, Shemo, muy bien, Shemo. muy bien. Ok. Felipe, por favor, el 4. Buenas tardes. Buenas tardes. Ah, el 4. Gam, Ujú, ki, gam, ki, le, ujú, be, gay, ujú, sal, sal, ma, bet, muy bien. eh, lo, Ujú, lo, ira, ujú, ra, ki, ata, ata, ujú, ata, mm. Esta no se pronuncia. ata, y, imadi, El acento. imadi, Ujú, ship, sí, ¿no? Ship, beta, sí, ship, el acento hasta ship, acá. ship, teja, Muy bien. mish, Ujú. an, anteja, El acento acá. anteja, Exactamente. gema, Muy bien. ye, es nun, ye, na, muni. Muy bien. Bravo, bravo. Los felicito. Los felicito. Me han motivado tanto y emocionados. Me han emocionado tanto que lo voy a leer. Mismor le David. Adonai roi lo echsar. Binot deche yarbitsen. Alme menuchot yenachalen. Nafshi yeshobet. Yancheni b'ma'aglet tzedek למען שמו. גם כי אלך בגץ על מוות, לא ירא רע, כי אתה עמדי. שבטך ומשענתך, חמה ינחם. תערוך לפני שולחן נגד צורריי. תשענת בשמן ראשי, כוסי רוויה. אך טוב וחסד ירדפוני כל ימי חיי, ושבתי בבית אדוני לאורך ימים. Bueno, ahora vamos a la novena lección, después de este hermoso Salmo 23. Eh, la lección de hoy es el queré y el ketiv, dos palabritas que ahorita van a aprenderse y que vamos a seguir utilizando con cierta frecuencia a lo largo del curso, ¿verdad?
son dos palabras arameas, pero no importa, también son hebreas en cierta forma. Así que no las vamos a aprender. La palabra queré y la palabra ketib. Queré significa leído, es por tanto un participio del verbo cara, que es leer, ¿verdad? O kra, leer, y significa leído. Y el verbo, la palabra ketib significa escrito, es por tanto otro participio del verbo mm, ketab, ketab o katab, katab, katab en hebreo, ketab en arameo, y que quiere decir escribir. Entonces, esto indica que en la Biblia hebrea aparece a veces la palabra queré y la palabra ketib, e indica que el ketib es lo que está escrito, tal como está escrito en el texto hebreo. Y el queré es una corrección de los masoretas. La semana pasada hablamos de los masoretas. Entonces los masoretas pusieron, cuando consideraban que el ketib estaba erróneo en algo, lo que estaba escrito estaba erróneo, pusieron al lado un queré. Es decir, ojo, aquí en vez de leer lo que está escrito, hay que leer esto. Y ya me ponen el queré. ¿Por qué no suprimen ellos lo que consideran que está mal escrito y lo corrigen por algo que ellos consideraron que estaba bien escrito? Porque el texto ya era santo, ¿verdad? Ya era intocable. Como les dije la semana pasada, los masoretas vocalizaron y pusieron todos los signos de puntuación en el siglo quinto y sexto después de Cristo. El texto ya era considerado santo e intocable. Entonces en vez de este, corregirlo, pusieron un queré al lado, al margen, para indicar que ahí había un error según ellos y que había que leer de otro modo, ¿verdad? Bueno, eh, cuando se añadieron las vocales y los acentos se detectaron entonces algunos errores, ¿verdad? Bueno, un ejemplo clásico de queré y ketib es la partícula negativa lo. Por ejemplo, Adonai Roi lo exar. Lo quiere decir no, ¿verdad? El adverbio de negación. Adonai Roi, el Señor es mi pastor, lo exar, no careceré, literalmente, ¿verdad? Eh, el ketiv, ¿verdad? Es así, lo. ¿Mm? Y en algunos casos es cambiada por lo. ¿Mm? En el queré. Suena igual, ¿verdad? Lo y lo, pero como ven, aquí es un adverbio de negación, quiere decir no, y aquí es otra cosa diferente, ¿verdad? Quiere decir a él, es la preposición ele, que quiere decir a, para, de, y esto quiere decir él. Entonces, a esto, lo quiere decir a él, ¿verdad? Bueno, esto es cuando considerado, ¿verdad? Y estos son los textos en los que los masoretas hicieron ese cambio. Hay muchos textos que tienen queré y ketiv en la Biblia. Ya los iremos viendo a lo largo del curso, especialmente cuando tengamos más traducciones. Hay un queré perpetuo, quiere decir que siempre, siempre se va a corregir, ¿verdad? Siempre se va a leer de otra manera, ¿verdad? El que más tenemos es esto, ¿verdad? Esas cuatro letras que yo leo en el texto aquí eh, así, vocalizadas así, esto no se puede leer hablando en plata, porque la yo lleva un sheva, pero luego la g no lleva vocal. Y eso ya me quiere decir que no se puede leer la palabra. Ni aunque yo hable fluidamente el hebreo, esté leyendo esto no lo puedo leer porque no tiene, falta ahí una vocal. Y esto es para que
yo no pronuncie el nombre de Dios, ¿verdad? Entonces Yadi lee aquí Yahvé, ¿sí? Como muchos católicos leen aquí Yahvé. Otros protestantes sobre todo leerán Jehová. Yo, yo no me voy a pelear por eso, porque Yahvé y Jehová es básicamente lo mismo. Creo que la lectura correcta debe ser Yahvé, de eso podemos hablar en otro momento. Pero cuando un judío lee estas cuatro letras, dice Adonai, que no tiene nada que ver con lo que está escrito, pero Adonai quiere decir Señor, ¿verdad? Señor. Y de hecho, cuando los judíos tradujeron la Biblia al griego, esta palabra la tradujeron sistemáticamente por Jo Kyrios, que quiere decir el Señor, ¿verdad? Bueno, entonces volvamos a nuestro querer perpetuo, ¿verdad? Cuando los masoretas se encontraron con el tetragrama, son las cuatro letras, tetragrama sagrado, que son Yod, He, Vav, He, lo vocalizaron así. Eh, ¿Por qué le pusieron esas vocales? Pues para que no las podamos leer, ¿verdad? Por tanto, si yo leo aquí el nombre de Yahvé, bueno, pues estoy un poco violando el principio por el que los judíos le pusieron esas vocales, porque no querían que se leyera Yahvé o Jehová, ¿verdad? Eh, y el Sheba de aquí abajo y la Kames debajo de la Vav vienen de la palabra Adonai, Nai. Entonces, si yo tomo el Sheba de abajo, pero aquí, y lo pongo acá, aquí ya no necesito ponerle el Patah Hatef, simplemente dejo el Sheba. Este es un Sheba compuesto. Y aquí nada más pongo el Sheba porque debajo de la Yod puedo poner Sheba. En cambio, debajo del Aleph no puedo poner Sheba simple. Por eso le pongo Sheba compuesto. Entonces, si yo le quiero poner las vocales de esta palabra a estas consonantes, le pongo aquí un Sheba simple. ¿Mm? La O no la pongo para no tener que leer, porque si no, sí podría leer Jehová, Jehová. No, pero entonces no pongo la O, ¿verdad? Y pongo la Kametz de abajo. Y entonces me queda Yehvá, que no, que insisto, no se puede leer. Eh, Entonces, si yo quiero leer aquí Jehová, estoy correcto, estoy correcto. Lo que pasa es que esta Holem de aquí no la puse para no, para no leer esta palabra ni siquiera por error. Entonces, nada más puse la vocalización de abajo, ¿verdad? Y las vocales corresponden a Adonai. Aquí dice Adonai, que quiere decir el Señor. Entonces, si aquí yo leo el Señor, está bien leído. Si aquí leo Jehová, está bien leído. Si aquí leo Yahvé, está bien leído, ¿verdad? O si leo el Señor, así tal cual, ¿no? Bueno, ese es un querer perpetuo, es decir, esta palabra la vocalizan así, así se debe leer perpetuamente. Siempre que aparece esa palabra, se va a vocalizar así. En nuestro texto, eh, aquí aparece Mismor de David, Yehvá o Yahvé, Roí lo exar. Yo puedo leer Adonai Roí lo exar, como hizo Paz. Vino Deshe y Arbitzene, al Memenujodia, y luego ya no aparece, sí, sí. Ach tov v'chesed yirdefuni, ach tov v'chesed yirdefuni, kol yemei hayai. Beshabti bebeit Adonai, otra vez, y eh, estaré en la casa de Yahvé, de Jehová, de Adonai, por largos días. Ese es un querer perpetuo. ¿Ven? Bueno. En el Pentateuco se encuentra con frecuencia el ketiv hiv, que debe leerse hi. Aquí dice hiv,
¿verdad? Eh, pero el querer dice hay que leer he, que quiere decir ella. Es decir, lo único que se hace es cambiar a yo, esta bab que está aquí. Se cambia a yo y ya es más legible. He en vez de hiv, ¿verdad? Ese es un querer muy frecuente. Bueno, eh, ahora vamos a leer esto es la lección, por eso les decía que a lo mejor vamos a ver dos lecciones, pero de todas maneras no hay prisa. Vamos a ver qué nos depara el destino. En el Salmo 23:1 tenemos Mismor le David Adonai Roi lo Exar, ¿verdad? Aquí no se me indica que es un querer perpetuo. Normalmente sí se indica en la Biblia. En los textos que les pongo sí se indica, pero aquí no porque es un querer perpetuo. Eh, ¿Quieres leer, Patti, Génesis 3:9? Sí. Vayikra, Vayikra, Adonai, Elohim, El Hadam, Hadam, Vayimer, Vayimer, Vayomer. así es cierto, Vayomer, Lo, Aye, 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 Ayeka, Muy bien. Ayeka. Ayeka. Muy bien. Ahora traduces, Patti. Y, y- y- De aquí viene bueno, es este es el un verbo. verbo, ¿no? Es el Es verbo un que verbo, hará, es el cara. verbo que hará, de aquí viene el famoso querer. Entonces, quiere decir leer, ¿verdad? Pero aquí está en el sentido de decir, Y Vayikra, y dijo dijo, el Señor Dios, el, a Adán, y dijo el Señor Dios a Adán, bueno, habló el Señor Dios a Abraham, Vayomer, y, Vayomer, y dijo, y dijo bueno, aquí, no no, a él, a él, ahí se traduce a él. sí, bueno, es que es la preposición le y el pronombre o el adjetivo él, a él, Entonces siempre que aparece ahí así va a ser a él sí. y Ujú. no, y no, no, Aquí es no. no, Adonai Rey lo exar, no careceré. Y dijo a él, o sea, aquí es a él, respondió, ¿verdad? Y respondió a él, diríamos en español, y le respondió, Ayeka, Ayeka. aquí estoy. No sé, es un verbo también, No, 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 aquí estoy, ¿no? ¿Mande? aquí Aquí estoy, estoy. ujú, Mm, aquí estoy. Ujú. Bueno, Jerónimo, lees por favor el Sí, 2 Samuel, eh, 1 Samuel 2:6. sí. Dice, Adonai me... ¿No le puedes subir poquito el zoom, poquitito? Gracias. Ah, no, porque ahí ya Ay, no ay, ves. ya no. Ahora sí. Eh, Adonai me, memit umeja ye morei, moreit, morit, Ajá. eh, Morid, j- morid, tal, morir, morid. morit, eh, Shelol, Sheol, Sheol, Sheol. Ujú. Bayal, Vaya Bayat, al, vaya Bayal, al. al, Muy bien.
Entonces vamos a traducir. el Señor eh, me, me, mit, Memit no es también Sí. de enviaros, es de o desde. Es la preposición min, de, aquí abreviada. de, Y entonces mit es de la muerte. Señor, de la muerte, ujú, y y me, de ja- me, ja- me Y de hizo la vida. vida, Mejayeh. Señor de la muerte y de la vida. y de Y la de la vida, vida. Señor de la Señor, muerte, o muerte y Yahvé de la muerte y de la vida. de la vida, Morid, y morir es otra vez, aquí es el verbo yarad, yarad, que quiere decir descender. descender, Y esta mem descendió, no, esta mem es como de participio, ¿verdad? Que hace dese- me bajar. hace bajar, me hace bajar, Que, no. Que hace me bajar, hace, es un participio. que hace bajar, Que hace bajar hace bajar Del Sheol, al, Seol. al Seol, hacia abajo, la que hace parte bajar, profunda, que al hace Sheol, bajar al Sheol, vaya al. y Bayal es y subir. Subir. Pues, bueno, eso dice Samuel 2:6. No es lo importante ahorita traducir, lo hago para que ahora que hagan sus ejercicios, pues sepan qué dice. También pueden tener su Biblia ahí al lado. Un El poco de Señor, vocabulario, un poco de Dios, vocabulario. Behemá, behemá es ganado, esa es la palabra, behemá, que quiere decir ganado o bestia, ¿verdad? Sí, behemá, ganado mayor, ¿verdad? Vacas, toros, mulos, caballos, ¿verdad? O bestia es que se refiere al animal domesticado, ¿verdad? No a la bestia feroz, eso se dice de otra manera. Yo he escuchado que acá en el rancho dicen bestia a los animales, al ganado mayor domesticado. El burro, la mula, el caballo, el buey, la vaca, son bestias. Bueno, behemá es la palabra en hebreo, behemá, ganado. Eh, ¿Lo quieres leer, Yadi? Sí, ese sería Dor. Dor, y quiere decir generación. ¿Mm? Dor, vador, generación tras generación. Dor, vador. Eh, Felipe, por favor. Ja- Hakam, Esta es suave porque no lleva dagesh. Entonces, jajam, Aham, jajam. Jajam quiere decir sabio. Jajam quiere decir sabio. Y tú mismo te voy a poner una trampa, Felipe. Jochma, Ah, saliste libre e ileso de la trampa. sí, pero Jochma, fue Jochma. porque este es un Gametz Hatuf. ¿Por qué es Gametz Hatuf? La Gametz es Gametz Hatuf cuando está en sílaba cerrada. Esta sílaba es cerrada. ¿Qué es sílaba cerrada? La que termina con consonante. Pero ahí tiene un Sheba, sí, pero el Sheba no es vocal. Entonces, termina en consonante, es una sílaba cerrada. Y la siguiente condición para que el Kamet sea Kamet Hatuf es que no esté acentuada. Y aquí el acento cae acá en Ma, Jochma. Entonces, esta es una sílaba cerrada, no acentada, por eso el Kamet es Kamet Hatuf. Y se lee Jochma. Como ven, Jajam, sabio, Jochma, sabiduría. ¿Cómo se dice esto en griego? Jajam. Sophos. Sofos, sí.
Sophos. Sophos. Sofos. Sophos. Y Sofía. Jochma, Sofía. Sofía. Muy bien. Existe también el verbo jajam, ¿verdad? Que cuando lo enuncio le pongo aquí pata, así como en la segunda consonante lleva pata. El verbo jajam quiere decir ser sabio, ¿verdad? Ser sabio. Bueno, Mario, Y sería ahí Hawk. Hawk. Es una palabra que se utiliza mucho, pero tiene muchos sinónimos, ¿verdad? Hawk quiere decir ley, estatuto, norma, mandamiento, mandato, ¿no? Y aquí, Mario, Juca. juca, ¿verdad? Que Ujú. es lo mismo, pero en femenino, ¿verdad? Hawk, Hawk, juca. juca. Ah, ¿y Col, práctica? ¿Juca, práctica? sí, sí, en el sentido de lo, pero no en el sentido filosófico de praxis, sino en el Ah, sentido de lo que se tiene que hacer, ¿no? Lo que se ok. tiene que poner en práctica. Col, bueno, ya lo hemos visto, quiere decir todo, ¿verdad? A veces se escribe con Kametz Hatuf, ¿verdad? Sobre todo, bueno, más bien cuando sigue un Makef y luego sigue otra palabra ligada, entonces le col, pero aquí está con Holem y no tiene peligro de confusión. Todo o cada, ¿verdad? Eh, Esto es importante porque igual que en español, ¿verdad? Todo con frecuencia tiene sentido partitivo. Todo hombre debe presentarse, es como decir, cada uno debe presentarse. Entonces tiene sentido partitivo. Melajá, ay, ya estoy leyendo yo, perdón. Bueno, ya Melaham. lo digo. Melajá es eh, oficio, oficio. Eh, sí, tiene otro sentido, además de oficio, que es mensajero, mensajero. Bueno, eh, Patti, Mamlaja, mamlaja, Ma, momlaja, Momlaja, sí, momlaja. Momlaja. Noten que aquí están las tres consonantes de Melech, que ya hemos visto muchas veces. Ujú. Melech, rey. Malach, reinar. Eh, Esta mem proviene de un participio, ¿verdad? Y entonces aquí quiere decir reino o realeza. Y es mom porque tenemos una sílaba cerrada, no acentuada. Momlajá, acá cae el acento. Esta sílaba cerrada, no acentuada, entonces es una kametz hatuf. Nehar quiere decir río. Nehar, río, río en general. Nehar. Muy bien, ahora vamos a traducir. Ahora vamos al revés. ¿Quieres traducir, Mario? Mm, Adonai. Mm, E. ¿Leo o Entonces, las dos cosas, Adonai, Eli. el, esa O de arriba, el O, Adonai, Elo. Adonai, Elohim. ahí Adonai, está. Elohim. Adonai Elohim. ¿Y qué quiere decir? Adonai, el Señor. Elohim, Señor, nuestro Dios, algo así. Dios, nada más Dios. Yahvé Dios o el Señor Dios, ¿verdad? Son dos formas de decir lo mismo, ¿verdad?
Ahora que iba a porque decir, ¿no es lo mismo? Adonai y Elohim. sí, Adonai digamos que es el nombre de Dios impronunciable, por eso está así. Y Elohim se utiliza también para dioses con minúscula, ¿verdad? Los dioses paganos. Pero la gran mayoría de las veces que se utiliza esta palabra en el Antiguo Testamento es sinónimo de esta, ¿verdad? Y esto normalmente las Biblias lo traducen como Yahvé o Jehová o el Señor. Y esto lo traducen como Dios, ¿verdad? Y muchas veces están las palabras juntas, estas dos palabras juntas. Eh, y uno lee Adonai Elohim o Yahvé Elohim o el Señor Dios, ¿verdad? Tú mismo, Mario, Ca- Cal, Caljil, no, es O Caljol, Holem, Caljok, Golhok, Goljo. Golhok, porque esta es una Kametz Hatuf. Ah, sí, cierto. ¿Por qué? Pues sílaba cerrada, Kol, y no acentuada. Entonces, Golhok, ¿Me puedes repetir Golhok. esa regla de cómo cambia la Sí, vocal, sí. por Son dos favor? condiciones para que la Kametz sea una Kametz Hatuf y por tanto suene O, tiene que estar en sílaba cerrada, primera condición. Es decir, que termina con consonante, como aquí, Kol, y no acentuada. Aquí no está acentuada porque por el Makef pierde el acento y el acento se traslada a la última palabra. Entonces, dos condiciones, sílaba cerrada y no acentuada. Entonces ya es Kolhok, ¿verdad? Eh, Yadi, Ay, perdón, que me anda fallando un poquito la señal. Yo me salí, ya no me pude conectar. Este, ay, ¿en cuál se quedaron? Ya no supe ver. Ah, eh, ay, B, Be, Behogma, Bejochma. Muy bien. Bejochma. Behogma, Behogma. ¿Y qué quiere decir? Ay, habíamos dicho algo como de la sabiduría hace rato. Exactamente, exactamente. Y esto es la preposición B, ben por con, en por o con. Con Entonces aquí podríamos, sabiduría. sí, exactamente, con sabiduría. Bejochma. Y tú misma, Yadi, es tu rebienvenida que te nos fuiste. Sería al-Hokmah. Exactamente. Al Jochma. Al que querrá, bueno, ¿qué querrá decir esta expresión? Sobre nos dijo, ¿no? En una clase. Sí, sobre Sería como sabiduría. sobre sabiduría. Sí, que no hace mucho sentido aquí. Bueno, habría que ver el contexto, ¿verdad? A lo mejor ya nada más inventé la expresión. Al también quiere decir contra, ¿verdad? Pues Mm, sí, como expresión militar fue, cayó sobre el enemigo, cayó ujú. contra el enemigo. Al Jojma podría ser contra sabiduría. Bueno, Mm. habría que ver el contexto. Felipe, Yam es una Yam Gadol. muy bien, muy bien. Yam Gadol. ¿Y cuál es el Yam Gadol? Estamos en Israel, ¿eh? En Palestina. Eh, pues tiene que ser algo de grande, ¿no? Sí. ¿Cuál es el mar grande?
Ah, ok. El mar grande. Yam Gadol, mar grande, sí. ¿Cuál es? Am, El sí. Mediterráneo. Ah, ok. El Mediterráneo, el Yam Gadol. Porque estaría el Mar Muerto, ¿verdad? Ajá. Que ellos llaman Mar de la Sal. Yam Hamelach. Hamelach, ya, Mar de la Sal. Estaría también el río, el lago de Galilea, a quien en el Nuevo Testamento le dicen muchas veces Mar de Galilea, ¿verdad? Porque es un laguito, bueno, un lago. Pero Yam Gadol quiere decir el mar grande. Mario, Mm, Mihak. Nehar, Nehar, es Resh. Mihar. Mihar. Ga. Mihar. Ga. Galón. No, Gadol, Ga, Gadol. Mihar Gadol. Nehar Gadol. ¿Y qué es eso? Mihar Gadol es. um, A ver, Yam Gadol, el mar grande. el mar, el Neha- pequeño. Ne- Nehar Gadol, no. Yam Gadol, mar grande. Nehar Gadol, que es Nehar. Río. Entonces, Nehar Gadol, Río Grande. ¿cuál es el río grande? El Éufrates, ¿verdad? Porque hay muchos ríos por ahí en Palestina, sobre todo el río Jordán, ¿verdad? Y luego te vas más al norte, bueno, al este hay otros ríos, ¿verdad? Pero al norte el principal es el Orontes, que pasa por Damasco, pero es un río pequeño comparado con el gran río Éufrates, ¿verdad? Que está más al norte de Damasco, al, al norte, es el gran río Éufrates, que desciende de las montañas de Anatolia, de Asia Menor, y llega hasta el mar, hasta la península arábiga, claro, por este lado, ¿no? Eh, pues donde desembocan el Tigris y el Éufrates. Es el gran río. El río grande es el Éufrates. Este, Pati, Kol mom laja mom mom sí, laja mom sí, laja todo el reino eh, o el todo el reinado, reino, no, todo no, reino. todo el reino, sí, muy bien. Kol Momlaja, mire, aquí tenemos dos Kametz Hatuf seguiditas. Sílaba cerrada no acentuada, sílaba cerrada no acentuada. Kol Momlaja. Jerónimo, Be, Bedor. Be, Be en la generación, sí, en una generación, ¿verdad? en una Bedor, generación, en en una una, generación. en una generación tras Ujú. otra, ¿verdad? Y Jerónimo, mismo. Sí, mi, me mi debar, me Ujú. mi debar, en, es, en, mi de, es de la palabra, o min, o de, Sí, haces bien. Dabar es palabra y es la raíz aquí más importante, dabar, que es palabra. Pero aquí está con esta preformante, que fíjense que quiere decir, es una min, es una que quiere decir de o desde, que se entiende también como privativa, ¿verdad? Sin.
o sea, alejado de. Entonces, Palabra, el midbar es midbar. un lugar sin palabras, alejado de palabras. Es el desierto. Midbar. Sin palabras. Quiere decir desierto, quiere decir desierto, pero en la raíz quiere decir sin palabras. Es un lugar en el que no hay palabras. Midbar. Y luego tiene la preposición min, abreviada, que quiere decir de o desde, Des- ¿verdad? Entonces quiere decir desde un desierto. Me midbar, o alejado del desierto. Digamos que así, si nos ponemos estrictos etimológicamente, quiere decir alejado de lo alejado de la palabra. Alejado de lo alejado de la palabra. Me midbar. Literalmente, digamos, más fácil, de, del desierto, ¿sí? Del desierto, con el sentido de lejos del desierto. Y le Lejos. midbar, Jerónimo, le Ah, midbar, para el desierto, maestro. al desierto, Al para el desierto. desierto. Muy bien. Bueno, pues son ustedes tan sabios que se acabaron la lección en 2 patadas. Entonces vamos a la 10ª lección, ¿verdad? La 10ª lección es el yod y vav, dos consonantes que se utilizan también como vocales. Por eso son dos consonantes importantes, un poco caprichosillas, ¿verdad? Que cambian. Un profesor, ¿sí, Felipe? Nada más una molestia. ¿Sí me puede explicar nuevamente las dos últimas palabras de Dabar? Eh, no sé, me quedé con la duda del Sí, porque sí. ahí en la antepenúltima, o bueno, perdón, en la penúltima, yo le diría mi Medabar y la última, Limedabar, pero la pronunciación es diferente, ¿verdad? Sí, bueno, aquí es seré, esa es una seré. Ah, Entonces, me, no se invierte como en los otros casos. Memi, A ver. no, entonces, mm, es que no, dijo, porque sí, perdón. aquí es la preposición min, que se abrevia así. Le quito es midbar, pero la puedo abreviar quitándole la nun, porque es min la preposición. Le puedo quitar la nun, pero entonces tengo que alargar esta, que originalmente debería ser una jirek, se convierte en seré. O sea, la alargo, indicando que me comí una consonante. Entonces aquí digamos que yo podría decir min y luego un makef, midbar. Y eso querría decir alejado del desierto, lejos del desierto, ¿verdad? Eh, es una preposición min, ya la veremos, ¿no? Y aquí es otra preposición, es la preposición le, que quiere decir a, para o de. Y en cuanto al sustantivo desierto, pues esto querría decir lejos del desierto o desde el desierto, pero entendiendo de lejanía, ¿no? Lejanía del desierto. Y aquí es al desierto, en dirección. La palabra es midbar. ¿Qué quiere decir desierto? Yo les decía que etimológicamente midbar eh, viene de la palabra dabar, que quiere decir palabra, y del privativo min, ¿verdad? Que sería sin palabra. ¿Qué es el desierto? Un lugar sin palabra. Puede ser un bosque, ¿verdad? O un lago, pero si no hay personas es un desierto, porque no hay palabra. Bueno, ese es el sentido, ¿no? Check. Check. gracias. That's all. Pero, bueno, entonces vamos a las consonantes yod y vav, que les decía yo que tuvo un profesor, un Pancho, un franciscano.
en Jerusalén, que, no sé, estaba hablando de cosas y como era sacerdote franciscano y los alumnos, pues puro cura, eh, dijo, la donna è mobile, la donna como la yod y la vav, que se mueven, que cambian, son caprichosillas. Y el profesor dijo, la donna è mobile, la donna è mobile, qual piuma al vento, como pluma al viento. La, la mujer, la donna è mobile. No, no hubiera dicho eso, porque atrás de mí estaba una monja mexicana. Y aprovechando que ayer fue Día Internacional de la Mujer, muchas felicidades, con mucho cariño y respeto a las damas. Bueno, pues era una monja mexicana y dijo, ¿cómo que la dona? Es tan móvil la dona como el dono, como el señor. No, el sacerdote trató de decir, no, es que son es clichés, como que la mujer es móvil, como la pluma. No, no se la acabó nuestro padre. Entonces yo digo, la yod y la va son móviles, como los varones, que decimos una cosa y luego cambiamos. Como el trompas de cochino, a propósito, que hoy dice una cosa y mañana dice otra. Bueno, la vav y la yod son consonantes débiles, que a veces funcionan como vocales. Ya hemos visto que está con la vav está la shurek, que es la U larga, ¿verdad? Y con la yod pues, está la jirek yod y la tsere yod. En esos dos casos, tsere yod y jirek yod, la yod no está funcionando como consonante, sino como parte de la vocal. Y si lleva el puntito ahí en medio, normalmente es una shurek y ya no funciona como consonante, sino como vocal. Si algunas de estas letras se encuentran entre las consonantes que forman un verbo, frecuentemente se convierten en vocales durante la conjugación. Si yo tengo un verbo con una yod por ahí al principio o a la mitad o al final, o una vav que normalmente está a la mitad, ¿verdad? Esas conjugaciones van a ser difíciles porque esa consonante en la conjugación se convierte en vocal. Lo mismo la yod, pero ya veremos después las conjugaciones, ¿verdad? Normalmente se convierten en vocales, esas dos consonantes, solo cuando están entre la palabra o al final de ella, no cuando están al principio, ¿verdad? Cuando están al principio permanecen como consonantes. Si yo tengo al principio de una palabra una yo o una va a ser consonante. Ay, mamá. Bueno, cuando están al final de una sílaba, tienen sheva quiescente, sheva débil, ¿verdad? Y la vocal anterior es u o i. ¿Mm? Cuando pasa eso, que la vocal es u o i y están al final de sílaba, ¿verdad? A ver, cuando tienen sheva quiescente, la vocal anterior es i o u, se convierten en la vocal larga correspondiente. Por ejemplo, hu, ve, shaf. Hu, ve, shaf. Aquí dice hu, ve, shaf. Bueno, aquí está la vaf, ¿verdad? Está sílaba cerrada. Uf, uf. Entonces, esto no pasa, ¿verdad? Cuando tienen sheba quiescente y la vocal anterior es u o i, se convierten en la vocal correspondiente. Y entonces es hu, shab. Ya hubo un cambio. ¿Ven? Aquí es consonante. Hu, ve, shab. Pero esto no se, digamos, se abrevia en hushab. Hushab. Y esto ya no es consonante. Esto es la shurek, la vocal u larga. Hushab. Entonces se puede decir que la vocal corta, si sigue una vav, se alarga.
una vav con sheba quiescente, ¿verdad? Se alarga. Entonces, que tenemos hushab. Bueno, es un poco complicado aprenderse la regla de memoria, pero pueden ustedes, digamos, maliciar, entender que Huveshab se abrevia en Hushab. Y este vav de aquí deja de funcionar como consonante y pasa a funcionar como vocal. Hushab. Yi, ye, cats. Yi, ye, cats. Pero lo mismo, ¿verdad? Tenemos aquí un Sheba y antes de eso, bueno, tenemos una Yod con Sheba y antes de eso está una I, ¿verdad? Entonces, vamos a decir o a escribir Yikats. La Yod que está aquí con Sheba quiescente se convierte en vocal, ¿sí? Aquí esa es una vocal. La primera Yod es consonante, ¿verdad? Pero la segunda es parte de la vocal I. Y ahí dice Yikats, Yikats, ¿verdad? Bueno, sobre esto volveremos en las lecturas y traducciones que hagamos. A veces una de estas letras, la yod o la vav, desaparece completamente. Por ejemplo, I es isla, I. Aleph, Hirek Yod, isla, ¿verdad? En lugar de vi, vi. Entonces aquí, ¿qué pasa? Desaparece completamente la vav y me queda la EI, EI. Pero entonces desaparece también la Segol Hatef de aquí y queda simplemente I, que es isla. Esta palabra I proviene de esta, ¿verdad? Pero solamente decimos I. Ya sabemos que se abrevió o desapareció una VAV. Bueno, al añadirse las preposiciones v, que, le o min, mira, aquí está las preposiciones más utilizadas. V, que es en por con, ven por con. Que es como según. Que como según. Le, que es la para de, a para de. Y min, que quiere decir de, desde, o lejos de, más bien, ¿verdad? Entonces, cuando se añade una de estas preposiciones o la conjunción v, que quiere decir v, i, a una palabra que empieza con yod y sheba quiescente, esta se convierte en vocal. Por ejemplo, tenemos aquí yeor, yeor. Ay, bueno, tenemos yeor, yeor, pero yo le añado la preposición que. Entonces, en vez de decir que yeor, desaparece el Sheba de aquí abajo y este Sheba se convierte en la vocal eh, correspondiente. Ki, or. Esta yod de aquí dejó de ser una consonante y se convirtió en parte de la vocal I. Ki, or. Bueno, con las preposiciones que ya ven que no son tan inocentes, normalmente eso es b, que, le, min, pero, sobre todo cuando sigue una yod con sheva, cambian la vocal, ¿verdad? Cuando en vez de yod con sheva, bueno, cuando tenemos va con sheva o yod con sheva, y antes hay una patah, se forma la vocal larga correspondiente. Por ejemplo, tengo mayetib, mayetib, ¿eh? Mayetib. Pero entonces pasa esto, cuando tengo una va
o una yod con sheva y antes de eso tengo una patah, se forma la vocal larga correspondiente. Entonces, en vez de mayetiv es metiv, metiv. Aquí esta yod con sheva se anuló, dejó de ser consonante y pasó a formar parte de una vocal larga, metiv. Por ejemplo, va, shiv. Aquí tenemos una vav con sheva, va, shiv. Otra vez tenemos una vav con sheva y antes de eso hay una patah, quito la patah y dejo yoshiv. La vav dejó de funcionar como consonante. Ahí está una vocal, es una O larga. Yoshib, ¿verdad? Lo mismo aquí. La Yod dejó de funcionar como vocal, perdón, como consonante y pasó a ser parte de una vocal larga. Metib. Aquí es Yoshib. Bueno, bueno, les estoy mostrando Maestro, que sí, Jerónimo. quería preguntarle algo bien interesante que nos está diciendo. Entonces, ¿cuál es la letra la que cambia? La que está, por ejemplo, ahorita la que está ahí marcando, Yoship, ese es el cambio. La Holem, porque ahí es Sí, vocal, ¿no? Ahí es una Holem sí. plena, es una O larga. Pero esto viene de una Bab con Sheba. Acá es Ujú. consonante, ¿ves? Acá es consonante. Va, ye, ship. ¿Mm? Entonces decía yo que cuando tenemos una Bab con Sheba y antes hay una pata, pues en realidad quito la pata y convierto la consonante en vocal. Aquí está. Yoshi. Y ya quité la pata. Lo mismo pasó acá. Tengo una yod con Sheba y antes tengo una patah. Bueno, quito la patah y convierto la yod en parte de una vocal. Metiv. Pues le estaba yo diciendo, empezando a decir que son cosas que igual y ni conviene aprenderse la regla. Lo que conviene aprenderse es que estas consonantes pueden cambiar fácilmente, pueden ser consonantes o vocales. Y es frecuente que en vez de ser consonantes pasen a ser vocales cuando la palabra sufre alguna transformación. Si están a final de palabra, no tienen vocal y antes de eso tienen un sheva, desaparece, ¿verdad? Por ejemplo, behi, behi. Pero aquí tengo cuando está al final de la palabra, ¿verdad? No tiene su vocal propia y antes de eso hay un Sheva, entonces es BG, BG. Igual y ni conviene aprenderse la regla, ¿verdad? Si que ustedes son amantes de las reglas, se lo aprenden, pero lo más importante es recordar que esta yod final puede desaparecer con mucha frecuencia, ¿verdad? Y lo mismo la va cuando está al final. Normalmente cuando la yod desaparece se convierte en G. Acuérdense de mí. Acuérdense. Normalmente cuando la yod está al final y desaparece se convierte en G. Hasta la figurita nos lo indica porque casi que esta letra, la yod, la alargas un poco y te da una G. Bueno, la Vav en las mismas condiciones se convierte en U. Por ejemplo, tuji, perdón, tujv, tujv. Así está, así está. Y entonces alargo la shurek, perdón, la kibutz se alarga en holem y la vav se convierte en shurek. Esta consonante se convierte en shurek, porque esta palabra es difícil de pronunciar. Tujv, que así debería ser, tujv. Después explicaré por qué. Pero entonces, esta vav, esta consonante, que es difícil de pronunciar,
se convierte en shurech. Tohu, tohu. Bereshit bara Elohim et hashamayim et haaretz. En el principio creó Dios el cielo y la tierra. Haaretz, y la tierra, hayta, era tohu, tohu babohu, tohu, caótica. Bueno, debería ser tuhv, pero quedó tohu. Bueno, el Bab, esto sobre la yod y la Bab. El Bab copulativo, porque hemos dicho que la Bab con Sheba debajo es la cópula I, que puede ser también, además, pero, puede ser una conjunción adversativa, como pero, mm, o más sin acento. Normalmente el verbo copulativo se antepone a la palabra a la que afecta y significa y, pero puede tener también la función adversativa, pero, y ordinariamente aparece puntuada con sheba, davar, y una palabra, davar. Davar es palabra, davar y una palabra. Como no añado aquí una sílaba, porque no es una sílaba, no tiene vocal. La sílaba es da, entonces no añadí una sílaba, pues no tengo por qué cambiar ninguna vocal. Entonces me queda simplemente davar y una palabra, ¿verdad? Esta consonante, el Bab copulativo, prefiere kamets, ¿verdad? Cuando sigue una sílaba acentuada, ¿verdad? Por ejemplo, aquí tengo dor, que sabemos que quiere decir generación, y es una sílaba acentuada. Entonces, eh, para decir y una generación, no digo dor. ¿Por qué no vedor? Porque como es sílaba acentuada, esta prefiere en vez del sheva una kametz. Entonces, vador. Si yo digo, por ejemplo, vador, generación y generación. Vador. ¿Y por qué no digo vedor? Bueno, por esto. Porque como es acentuada, en vez de sheva prefiere tener una kametz. Entonces, vador. Generación y generación, o generación tras generación. Por ejemplo, hoy quiere decir ¿verdad? Hoy en hebreo es en español. En el hebreo moderno utilizan mucho la expresión hoy va, voy. Hoy va, hoy. Hoy va, hoy. ¿Qué quiere decir? Hoy va, voy. ¿Qué quiere decir? O y o. Hoy recontra O, como decía Robin a Batman. Hoy recontra O, Batman. Bueno, entonces Dor va Dor en vez de Dor vedor. Hoy va voy en vez de hoy ve hoy. Bueno, esta misma letra toma Hirek, eh, haciéndose la yod quiescente, desapareciendo como consonante, cuando está seguida de una yod, como ya lo dije antes, ¿verdad? Por ejemplo, Yehi quiere decir era, fue. Vayehi or. Vayomer Elohim, y dijo Dios. Yehi or, sea la luz. Yehi or, y la luz fue. Pero si yo le pongo una v, en vez de vehi, es vihi. Vihi. Es decir, vuelvo a desaparecer la yod como consonante y pasa a formar parte de una vocal larga. Viji. También se puede convertir en shurek, ¿verdad? Por ejemplo, en vez de devarim, si yo quiero decir devarim, tendría y palabras, esto es el plural de palabra,
Si yo quiero decir y palabras, en vez de decir v de barim, digo u de barim. Por la ley de la flojera. En vez de v de barim, u de barim. Es decir, pasó a formar una shurek, una consonante larga. Delante de las labiales beta, pi y de la mi, beta, pi, fi. Bueno, después de estas letras, eh, que bumaf, bu, ma. Entonces, delante de bumaf, eh, se convierte en U, pero conserva su valor consonántico y se le considera una sílaba aparte. Por ejemplo, v melech. Melech quiere decir rey y v quiere decir y. Entonces, si yo quiero decir y un rey, tendría que decir v melech. Pero yo les decía que cuando hay una bet, una mem o una p, entonces la vav, en vez de v, se convierte en u. Entonces yo no digo v melech, sino u melech. ¿Por qué u? Pues nada más porque sí, la ley de la flojera. En vez de v melech, u melech. Es decir, la v con sheva se convirtió en shurek, u melech, ¿verdad? Sigue conservando valor consonántico, ¿verdad? Pero se le considera una sílaba aparte. U melech. U melech. Ben más b quiere decir hijo, ¿verdad? Ben es hijo. Y si yo digo y un hijo, v ben, ven que está complicada la pronunciación, v ben, entonces esta consonante se convierte en shurek, u ben, y aquí quiere decir y un hijo, y estos son dos sílabas, u ben. Como ven, ya no háganme caso de que no se tiene que aprender esto de memoria, pero sí recuerden que la yod y la vav son consonantes débiles, ¿verdad? Y a veces desaparecen, a veces se convierten en vocales, etc. Delante de una consonante con sheva compuesto, la vav toma las vocales del último, es decir, del sheva compuesto. Por ejemplo, ani quiere decir yo, ani, yo. Y yo, si quiero decir yo, pero yo, diría v, ani. Y aquí se juntaron dos shevas, ¿verdad? El sheva simple y el sheva compuesto. Entonces, cuando pasa esto, la vav toma la vocal de este. Entonces digo va, ani, ¿verdad? ¿Por qué no es v, ani? Porque esta vav tomó la vocal de este. Este no es vocal, Javier, es un sheva compuesto, por eso toma la vocal y ya sin sheva, por eso es la vav toma la vocal de este. Y entonces va ani, aquí quiere decir pero yo, o también y yo, ¿verdad? Bueno, fin del suplicio. Yo, si viviera en el siglo XIII o XIV o XV, les daría a los inquisidores algunas formas de tortura más eficaces. Bueno, aquí dice, añade la conjunción v. A ver, bueno, vamos a hacerlo. Basar quiere decir carne. Basar, carne. Nosotros somos carne, somos basar, ¿verdad? En ese sentido, podría traducirse también como cuerpo. Soma en griego, soma, ¿verdad? No es como la carne de sarx, la carne de pollo, la carne de cerdo, sino que somos carne, somos cuerpo. Basar. ¿Cómo le añado la conjunción y?
Si tiene una B, Ubasar. un chihuahua. Sigue una bet, una bumaf. Acá está la regla. Cuando a la bab sigue bumaf, se convierte en u. Uma. Entonces aquí sería u basar. Basar, u basar. Cuerpo y cuerpo. Basar, u basar. Está un poco complicado. Eh, dam. ¿Cómo le pongo the? Aquí quiere decir sangre. Y si yo quiero decir y sangre, Otra vez la misma regla, ¿no? no, porque No. ¿No cambia? este es, no, este es Ah, bumaf, este es bumaf. Es una de estas tres letras Sundam. que me hacen cambiar la No, bab no tiene en nada. shurek. Entonces no tiene nada, pero es una sílaba Abierto. acentuada. Es una palabra Dam. acentuada, ¿verdad? Entonces, cuando sigue una palabra acentuada, son payasadas, pues sí, pero ¿qué quiere? Si no, ¿en qué gastamos la vida? Aquí, prefiere Camex delante de una sílaba acentuada. Está dor. Entonces, en vez de decir vedor, digo vador. Esta es una sílaba acentuada. También dam, que quiere decir sangre, es una sílaba acentuada. Entonces no es dam, sino vadam, Va. vadam. Entonces, dam, vadam, como dor, vador, ¿verdad? Sangre y sangre. Bueno, no vamos a hacer estos ejercicios. Vamos a hacer un poco de vocabulario. Aquí les pongo básicamente verbos. Los verbos cuando se presentan así, quiere decir que están enunciados como verbos, como raíz verbal, ¿verdad? Eh, Normalmente, bueno, siempre las consonantes son abajo de la primera consonante una cámez y abajo de la segunda una pata, ¿verdad? Esto es, eso es lo normal, lo regular. Pero a veces el hecho de tener una gutural al final hace que en vez de pata en la segunda tenga otra cámez, ¿verdad? Bueno, en cualquier caso, si no le pongo vocal, quiere decir que estoy enunciando al verbo. Entonces, aquí tengo el verbo perdón, havá. No, esto no suena. Havá es el verbo. Y quiere decir desear, ¿verdad? También quiere decir ser hermoso. Havá. No tiene que ver con Eva. No. Eva viene de la raíz bestia, feroz. Javá, Javá. Entonces, bueno, aquí yo pongo dos AES en las dos primeras consonantes para enunciar al verbo. Entonces, abá es desear. Ajal, pongo una kames debajo de la alef y una patah debajo de la kaf y enuncio el verbo ajal, que es el verbo comer. Tú, Yadi, ¿puedes decir cuál es este verbo? ¿Me permite un segundito? Vino una persona, le voy a entregar Ah, nada más un documento. No me tardo, no me tardo. Ahorita me toca la siguiente. muy bien. Saca de apuros a tu compañera mujer, Patti. Amar, Amar. Amar. El verbo amar quiere decir, decir, decir. decir. Mario, Mm, ¿qué? abajo de la primera ponemos una kametz y abajo de la segunda ponemos una pata, ¿verdad? Entonces es el verbo, Ham, Hama, no, ha, ya, Haya, abajo Haya, con acento en la segunda, ya. Es el verbo Haya. ser o estar,
Hayá. De ahí viene la palabra Yahvé, Hayá. del verbo Hayá. Yo seré el que seré o yo soy el que soy. Claro ¿Y que el entonces por qué dicho, una vez escuché que según no había verbo ser en hebreo? no, sí porque hay no verbo sabe. ser. No sabía ni verbo. Sí hay verbo ser en hebreo, sí. Bueno, ani ejye, asher ejye, es el verbo ser. Yo seré el que seré. Ani ejye, asher ejye, es el verbo hayá, el verbo ser. Eh, sí, sí existe. También es el verbo estar, ¿verdad? Como en otras lenguas, el verbo ser y estar son iguales. Eh, aquí, Lázaro, perdón, Felipe, La K, lakaj, el verbo lakaj es tomar. Aquí tienen un verbo débil. ¿Por qué? Porque miren lo que tiene en medio. Es una vav con un puntito, es una shurik. Es el Mut, verbo mut, verbo morir. Aquí, ¿qué dice? Mishaim. Mitzrayim. Mitzrayim. Mitzrayim, Mitzrayim, Ahí está. Egipto, ¿verdad? Estas tres letras, Mitzr, se utilizan en el árabe actual para decir Egipto, Nazar, Egipto. Eh, eh, Mitzrayim, ¿sí? Es en la palabra hebrea para decir Egipto. Este verbo, Jerónimo, Verbo asa. asá, el verbo asá, es el verbo hacer. Bueno, se lo pueden aprender muy fácil, ¿verdad? El verbo hacer, asá. ¿Qué quiere decir asá? Hacer, ¿verdad? Este, eh, aquí también como termina en G, tendría que poner debajo de la sin una kamets. Entonces este verbo llevaría dos kamets. Asá es el verbo hacer. Mario, ¿estás, Mario? Sí, ¿El quise abrir los ojos? ese. Ujú. Sería pecó, Con dos A's. pacá, Pacaj, pacaj. pacá. Siempre para enunciar ponemos dos A's. El Ok, verbo pacaj, abrir los pacá. ojos. Y este, Yadi, se nos fue Yadi. Sí, se Este, puede. shalach, shalach, es el verbo enviar, ¿verdad? O el verbo Ay, arrojar. yo diciendo y mi micrófono apagado. No, ya tienes punto menos. A ver, eh, Jerónimo, Sí, Javá y Shah. Esto no te Javá. queda a ti, no te queda a ti, pero en fin, es nada más hebreo, no espiritualidad. La otra es hizo o formó la mujer. Hizo la mujer, creó la mujer. No, esto es Ah, mujer. Y Shah mujer. está mal escrito a propósito, porque la Shin Eva. debería tener un dajesh fuerte. Y Shah. Entonces es mujer. Y Abba, Javá no es de, de ah, no es de hacer, ¿no? ¿Verdad? no. Desear, Abba, desear, desear. ¿Mm? Entonces, desear. Abba y Shah, Eh, deseó la mujer, deseó una mujer mujer. o deseó Deseo una mujer. mujer, Ujú. deseó mujer. Sí, decimos que se enuncia el verbo en hebreo con la tercera La persona tercera. del masculino singular, ¿verdad? En pasado. Entonces, claro, en español lo enunciamos con el infinitivo. Entonces, el verbo desear
pero en hebreo se enuncia con la tercera persona masculino singular del pasado. Entonces, aquí dice, él deseó una mujer, o él ¿Una? deseó mujer. Una mujer porque no lleva artículo, ¿verdad? O deseo mujer sin ponerle artículo. Patti, Em, a- Acal, bazar, pero no recuerdo qué es acal, es Comer. ajal, 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 ajal. comer, sí. mijo. Pero es de Je- comer, sí. comer carne. No. Tercera Comió. persona masculino singular. Él comió. Él comió carne. Persona masculino singular. Él comió carne. ¿Mm? Bueno, así se enuncian. Sorry por las damas. ¿Mm? Pero se enuncia con tercera persona masculino singular. Porque en hebreo existe la tercera persona masculino singular y la tercera persona femenino singular. Los verbos se enuncian con la tercera persona masculino singular. Entonces aquí dice, él deseó mujer, Mm. él comió carne. Felipe, Amar Shem, ajá, ya no recuerdo qué dijimos que era amar. dijo, amar es Dijo, decir, ah, dijo dijo a Shem, un nombre. Shem es nombre. ok. Entonces dijo un nombre. Amar Shem. Podría ser, dijo el nombre, entonces sería Amar Hashem, dijo el nombre, pero aquí está nada más nombre. Entonces dijo un nombre. Mario, Hayá Catón. ujú. Hayá ser, estar. Tercera Y persona masculino singular del pasado. Él fue, fue, ajá. ajá, fue, no, fue, Gato, lo contrario de Gadol, fue pequeño. fue pequeño, muy bien. Ya, perdón, profesor. Lo que tenía era que Hayá existe en infinitivo, pero no se conjuga en presente. ¿Es correcto eso? No es presente, no. Es que en realidad, Mario, el presente no existe en el hebreo. Ah, ¿Mm? Pero en ya. ningún verbo, ¿eh? En ningún verbo. Existe el perfecto y el imperfecto. Son dos tiempos verbales que, bueno, tiempos. El perfecto es toda acción ya realizada, ¿verdad? Ya realizada. Puede ser hace mucho tiempo, puede ser un reciente, pasado reciente, o puede ser una acción cuyos efectos todavía continúan. Y el imperfecto es una acción no realizada o no terminada. Ok. Entonces, en realidad, ningún verbo tiene presente. Es curioso. Eso nos Ok, facilita no mucho. solo el allá, no solo ser, estar. Ninguno, exactamente. Ningún verbo tiene Maestro, presente. ¿Sí? maestro, a lo mejor lo que digo, voy a malinterpretar. Lo que dice Mario es que ya ves que nos has dicho que a veces tenemos que entender el verbo ser, aunque no esté, Sí, tenemos que entenderlo. No está escrito ni nada, pero sí. tenemos que entenderlo. Es lo que nos has dicho. Yo quiero interpretar que Mario es Sí, lo que nos es dice. posible. Es posible. El verbo ser, como en griego, se omite con mucha frecuencia. El verbo Mm, ser. En un enunciado no se dice el verbo ser. Simplemente eh, se omite, ¿verdad? Y hay que sobreentender. Bueno, vamos a dejar aquí la La tortura. lección.